El mundo se encuentra conmocionado tras la repentina muerte del presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida en la madrugada de hoy. Las circunstancias de su fallecimiento aún son un misterio, dejando un vacío de poder en el país y generando una ola de especulaciones e incertidumbre. Maduro, de 60 años, fue encontrado sin vida en su residencia presidencial en Caracas. Según fuentes oficiales, el mandatario sufrió un paro cardíaco fulminante, pero la falta de detalles y la ausencia de un informe médico oficial han alimentado las teorías conspirativas. Algunos especulan que la muerte de Maduro podría estar relacionada con un posible envenenamiento, mientras que otros apuntan a un complot político. El hecho de que el presidente haya fallecido en circunstancias tan inusuales, sin haber presentado previamente problemas de salud, ha despertado la desconfianza de la comunidad internacional. La Asamblea Nacional se reunió de inmediato en una sesión extraordinaria. Las caras de los diputados reflejaban un torbellino de emociones, miedo, ambición, esperanza. Juan Guaidó, quien había liderado la oposición, tomó la palabra con firmeza. Debemos actuar rápido. Este es un momento decisivo para nuestro país, dijo, su voz resonando en la sala. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta y leal aliada de Maduro, se preparaba para asumir el poder. Se sabía que era una mujer astuta, capaz de jugar sus cartas con maestría. Unos minutos después, se presentó ante la Asamblea, su mirada fría y calculadora, y proclamó que el gobierno continuaría trabajando en pro del bienestar del pueblo venezolano. Pero, en su corazón, sabía que la batalla por el control apenas comenzaba. Fuera de la Asamblea, en las oscuras calles de Caracas, la desconfianza se cernía como una sombra. Los ciudadanos se preguntaban quién estaba detrás de la muerte del presidente. La respuesta a esa pregunta podría desatar un caos aún mayor. En los barrios, se comenzaron a escuchar rumores de grupos armados que planeaban aprovechar la confusión para tomar el control de las calles. Mientras tanto, un periodista de investigación, Alejandro, se adentraba en el peligroso terreno de la verdad. Tenía información privilegiada que podía cambiar el rumbo de la situación. Con su grabadora en mano, se dirigió a un encuentro clandestino con una fuente anónima que prometió revelarle secretos oscuros sobre el gobierno de Maduro. Pero, podría confiar en ella. El lugar del encuentro era un café al borde de la ciudad, un punto de encuentro conocido por su discreción. Alejandro llegó con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que cualquier paso en falso podría costarle la vida. La fuente apareció, una figura encapuchada que hablaba en susurros. Lo que te voy a contar podría cambiarlo todo, dijo, mirando a su alrededor con desconfianza. Maduro estaba involucrado en negociaciones secretas con potencias extranjeras. Había quienes querían sacarlo del camino. Alejandro grabó cada palabra, sintiendo que se encontraba al borde de un descubrimiento monumental. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, la figura se desvaneció en la noche, dejándolo con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, en el Palacio Presidencial, Delcy Rodríguez se enfrentaba a la presión de los militares, quienes eran cruciales para mantener el control. Algunos altos mandos comenzaron a cuestionar su liderazgo, preguntándose si era capaz de manejar la situación. ¿Podría Delcy mantener la lealtad de los militares, o estaban considerando un golpe de Estado? Consciente de que su tiempo se agotaba, Delcy convocó una reunión de emergencia con los líderes militares. En un salón oscuro, rodeado de hombres de poder, comenzó a trazar su estrategia. Maduro puede estar muerto, pero la revolución debe continuar, dijo con determinación. Necesitamos actuar rápido para consolidar nuestro poder. A medida que la tensión aumentaba, Alejandro se encontró con un antiguo amigo de la universidad, Carlos, quien ahora era un alto funcionario del gobierno. Carlos, con un aire de desesperación, le reveló que había formaciones militares en la sombra que planeaban actuar. Hay quienes quieren aprovechar la muerte de Maduro para tomar el poder, le advirtió. No podemos permitir que eso suceda. La conexión entre ellos se convirtió en una alianza inesperada.
Alejandro sabía que debía actuar rápidamente. Juntos, decidieron infiltrarse en uno de los rumores sobre una reunión clandestina de los conspiradores. El destino de Venezuela pendía de un hilo, y la verdad podría ser su única salvación. La noche de la infiltración llegó. Alejandro y Carlos, con identidades falsas, se adentraron en un lujoso hotel donde se llevaría a cabo la reunión. La opulencia del lugar contrastaba con la desesperación que se vivía en las calles. Mientras se mezclaban con los asistentes, Alejandro sentía que la adrenalina corría por sus venas. Dentro de la sala de conferencias, escucharon conversaciones sobre un nuevo plan para tomar el control del país. Con Maduro fuera del camino, podemos establecer un nuevo régimen que nos beneficie a todos, decía un hombre con voz firme. La tensión en el aire era palpable. Alejandro sabía que debía obtener pruebas de lo que estaba escuchando, pero el tiempo se estaba agotando. Mientras grababa clandestinamente la conversación, un ruido inesperado alteró el ambiente. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Nadie se mueve, gritó el líder del grupo, mientras el pánico se desataba entre los asistentes. Alejandro y Carlos intercambiaron miradas de terror. Habían caído en la trampa. La situación se tornó caótica. Alejandro, con su grabadora aún en mano, tuvo que actuar rápido. Con una mezcla de valentía y desesperación, se lanzó hacia la salida con Carlos siguiéndolo de cerca. Pero el grupo armado no estaba dispuesto a dejarlo escapar. La persecución a través de los pasillos del hotel fue intensa. Los gritos y el sonido de los disparos resonaban en sus oídos. Alejandro sentía que su corazón latía con fuerza mientras corría, esquivando obstáculos y buscando una salida. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero sabía que no podían continuar así por mucho tiempo. Finalmente, encontraron una puerta de emergencia. Al abrirla, se encontraron con la oscuridad de un callejón. Sin mirar atrás, se lanzaron al exterior. La noche estaba oscura, pero la libertad estaba a solo unos pasos. Sin embargo, sabían que la amenaza aún no había terminado. Con el corazón aún acelerado, Alejandro y Carlos decidieron refugiarse en un lugar seguro. Se dirigieron a un viejo apartamento que Alejandro había utilizado en el pasado. Allí, comenzaron a revisar la grabación. Lo que escucharon los dejó en estado de shock. Las voces revelaban un complot mucho más grande de lo que habían imaginado. Había traiciones, alianzas oscuras y planes para desestabilizar aún más al país. Debemos hacer esto público, dijo Carlos, su voz llena de determinación. La gente necesita saber la verdad. Pero Alejandro sabía que ese camino venía con un alto riesgo. Las fuerzas que estaban en juego eran poderosas y no dudarían en eliminar cualquier obstáculo. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se encontraba en una encrucijada. ¿Debería arriesgar su vida para revelar la verdad, o debería permanecer en las sombras protegiendo su propia existencia? La decisión era abrumadora. Sabía que si elegía el camino de la verdad, podría desatar un caos aún mayor en un país ya desgarrado por la crisis. Finalmente, tras horas de deliberación, decidió que la verdad debía salir a la luz. No podía permitir que el sacrificio de Maduro fuera en vano. Con determinación, comenzó a redactar un artículo que expondría el complot y los actores detrás de la muerte del presidente. La mañana siguiente, con el amanecer, Alejandro se despertó decidido. Había preparado todo para publicar su artículo en un medio de comunicación internacional. Sabía que las repercusiones serían inmediatas. Su corazón latía con nerviosismo mientras hacía clic en publicar. El artículo se difundió rápidamente, y el mundo comenzó a reaccionar. Las redes sociales estallaron en debates. Los líderes mundiales comenzaron a pronunciarse sobre la situación en Venezuela. La presión sobre el gobierno de Delcy Rodríguez aumentaba, y las calles de Caracas ardían con protestas. La gente exigía respuestas y justicia. La verdad había salido a la luz, y con ella, un nuevo capítulo en la historia de Venezuela. Las manifestaciones se multiplicaron. La población, cansada de la opresión, comenzó a levantarse.
Las fuerzas de seguridad, que antes eran leales al régimen, empezaron a dudar. La lealtad se desmoronaba. En medio de este caos, Alejandro se convirtió en un símbolo de resistencia. Sus informes no solo informaban, sino que inspiraban a la gente a actuar. Sin embargo, sabía que su vida estaba en peligro. Los conspiradores no se detendrían ante nada para silenciarlo. A medida que la tensión aumentaba, Delcy Rodríguez se vio obligada a tomar decisiones drásticas. Convocó a su círculo más cercano y comenzó a trazar un plan desesperado para recuperar el control. No podía permitir que su gobierno se desmoronara. Mientras tanto, Alejandro y Carlos diseñaban su propia estrategia para protegerse. La situación se volvió más peligrosa cuando comenzaron a recibir amenazas. Un mensaje anónimo llegó a sus teléfonos: dejen de investigar o pagarán las consecuencias. La advertencia fue clara. Sin embargo, sabían que no podían retroceder. Las calles de Caracas se convirtieron en un campo de batalla. La oposición, unida por la revelación de Alejandro, se lanzó a las calles exigiendo cambios. Delcy, acorralada, decidió actuar. En una conferencia de prensa, acusó a Alejandro de ser un traidor, un agente extranjero que buscaba desestabilizar el país. La tensión alcanzó su punto máximo. Mientras tanto, Alejandro y Carlos se preparaban para la confrontación final. Sabían que tendrían que enfrentarse no solo a Delcy, sino a toda una red de conspiradores. Muertos de miedo, pero decididos a no rendirse, se adentraron en el corazón de Caracas. El día de la confrontación llegó. En una plaza emblemática de Caracas, miles de personas se congregaron. Las voces de la oposición resonaban con fuerza, y el pueblo exigía respuestas. Alejandro, con su grabadora, se dirigió a la multitud. La verdad nos hará libres, gritó, mientras las cámaras lo enfocaban. Delcy, en un intento desesperado por recuperar su control, llegó al lugar rodeada de militares. Esto es un intento de golpe, proclamó, su voz resonando entre la multitud. La tensión era palpable. La gente, dividida, comenzó a gritar. En medio de la confrontación, un disparo resonó. El caos se desató. Las fuerzas de seguridad comenzaron a dispersar a la multitud, y la confusión reinó en la plaza. Alejandro, sintiendo que su vida corría peligro, se lanzó a la búsqueda de un lugar seguro, mientras el eco de la verdad resonaba en sus oídos. La lucha por el poder en Venezuela estaba en su punto más álgido. La muerte de Maduro había sido solo el principio de una serie de eventos que cambiarían el rumbo de la historia del país. En medio del caos, la búsqueda de la verdad continuaba. A medida que la noche caía, la ciudad parecía un campo de batalla. Pero en medio de la oscuridad, había destellos de esperanza. Las voces del pueblo se alzaban, y una nueva era comenzaba a tomar forma. Alejandro, aunque herido y asustado, sabía que la lucha valía la pena. La verdad había sido liberada, y con ella, un nuevo futuro para Venezuela. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.